Me llamo Mar Abucha de Dios y busco a mi abuelo Luis Aliaño Fernández. ¿Dónde nace Luis? Nace en Jerez, ¿Cuál es la calle? sí, en la calle Ponce, número 5, aproximadamente, es lo que he podido averiguar. Sí. ¿Y dónde desaparece? Pues desaparece, supongo que en 1936. La información que tengo es muy escueta, es muy poca, y parece que lo cogieron, él iba camino de la sierra porque iba huyendo y entonces lo atrapan y lo encarcelan aquí en el Alcázar. Y bueno, estuvo varios días, no sé si una semana o así, en el Alcázar. ¿Quién te habla por primera vez de tu abuelo? Mi madre, sí. Mi madre desde pequeña nos ha contado a mis hermanos y a mí que al padre de su marido, de mi padre, lo mataron en la guerra. Esa es siempre la historia que nos han contado, ¿no? Y bueno, pero con mucho silencio todo, sin detalles, con mucho miedo, nadie quería hablar y claro, uno tiene como la curiosidad de saber qué ha pasado, pero nunca hemos sabido nada más porque la familia tampoco ha contado mucho. Hasta hace unos años que ya empezamos con la asociación y a partir de ahí pues hemos empezado a descubrir cosas. ¿Cuál es la historia de tu abuelo? ¿Qué has podido descubrir y armar de esa historia? Bueno, pues sé poco. Mi abuela, lo poco que me contó hace muchos años es que él estaba trabajando en el Palenque y estaba en el sindicato. Y entonces ella decía, él no estaba metido en nada, era muy bueno, no hacía nada y lo mataron. Pero claro, ella no contaba más nada, ella lo contaba esto, lo que me contó esto, muy asustada, muy temerosa, Ella se casó después y como que tenía el temor de que su marido se enterara que ella estaba hablando de toda esa historia, ¿no? Porque, bueno, era muy duro todo eso y muy silenciado además, ¿no? Entonces eso fue lo único que ella me contó. Y ya después yo, investigando un poquito, di con una prima de mi padre y entonces ella sí que me contó poco más, pero me contó algo más. Bueno, y yo estuve también en los archivos investigando y en los archivos encontré documentos de la CNT, AIT, y él durante un periodo fue secretario de la CNT. He encontrado documentos que los tenía firmados él. Y bueno, eso es poco lo que yo... Bueno, y descubrí también lo de la libreta de barrios, ¿no? Que tenía anotado todos los que iban siendo asesinados, que también está en el archivo. A partir de ahí también encontré su nombre. Y como decía, la prima que encontré de mi padre, pues ella me contó que su madre tenía un puesto de frutas en la plaza. Y entonces mi abuelo era el que le llevaba desde el Palenque, le suministraba la fruta a la plaza. Y que era una persona muy noble, muy buena y que no se metía en nada también, también contaba. Eso se lo contó su madre, se lo contó a ella. La madre se casó con un hermano de Luis, de mi abuelo. Entonces dice que un día le dijeron a Luis, dice que lo achuchaban, que él no se metía en nada, pero que los de arriba le achuchaban para que él interviniera en lo que fuera, ¿no? Bueno, eso no lo sabemos. Pero sí que le dijeron que avisara, que fuera a la plaza, avisara a la gente que cerraran los puestos, porque las tropas venían por la Alcubilla. Y entonces pues él fue a avisar a la gente de la plaza y por lo visto ahí dice que se señaló. Esas son las palabras que cuenta la prima, ¿no? Que ahí se señaló y le dijeron te tienes que ir porque van a ir a por ti. Entonces él se fue y estuvo varios días, 2 o 3 días, dice que estuvo escondido en una viña, pero después de 3 días le dijeron mira, te tienes que ir porque nosotros también nos está buscando un problema, ¿no? Entonces fue cuando él salió de la viña y se fue camino de la sierra. Y pues lo pillaron. No sé cómo ni dónde, lo pillaron y lo metieron, como decía, en el Alcázar. Y su hermana pequeña, dice que venía a traerle todos los días la comida. Durante una semana más o menos estuvo trayéndole la comida. Y un día que vino,
a traérsela, pues le dijeron, sube por esa escalera y coge lo que te encuentres allí. Entonces había un atillo, que era del hermano, cogió el atillo y se lo llevó y ya nunca más se supo de Luis. Él no pudo despedirse. No, que va, que va. Él se fue escondido, digamos, y no, ni se pudo despedir, ni nadie lo pudo ver tampoco, no, nada. Nada. Incluso como él se va para la sierra y al final vuelve para Jerez para traerla aquí. Claro, sí, si él vuelve, no sabemos dónde lo cogieron, si fue muy dentro en la sierra o fue aquí en los alrededores, ya eso no lo sabemos. Y lo que sí mi abuela me decía, porque yo le decía, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde se lo llevaron? No sabía. Ella lo que sabía que estaba por la carretera del puerto. Es lo único que ella decía que sabía. Está por la carretera del puerto. Fuerte. No, por la carretera del puerto. Sí, pero me refiero a su cuerpo. Sí, su cuerpo. Vale, Sí. vale. Es lo único que decía ella. ¿Su padre no hablaba de No. Mi padre no hablaba porque él estaba, yo creo que un poco enfadado con la familia, porque su familia paterna podía haberle dado los apellidos, haberlos reconocido. Entonces no lo hicieron en ese momento y él pensaba que lo habían abandonado de alguna manera, ¿no? Sin embargo, en su partida de nacimiento sí aparece su abuelo como firmando que está allí presente en la inscripción en el registro civil, ¿no? Y él, de hecho, de pequeño seguía visitando a sus abuelos. Cuando ya, no sé, con 7 años, con 6, 7 años, él todavía visitaba a sus abuelos. Pero él, yo lo notaba eso, como que estaba un poco enfadado por eso, ¿no? Y bueno, yo un día le dije, bueno, papá, pero a lo mejor no te quisieron dar los apellidos como protección también, porque, bueno, al llevar los apellidos de alguien que han asesinado, igual de una forma de protegerte. Pero bueno, él no lo vivió así. Él lo vivió como que cuando yo los he necesitado no han estado y entonces él no ha querido saber nada de la familia, no quiso investigar, no. ¿Cómo afecta a la familia? ¿Cómo afecta tanto a tu abuela como también ella embarazada de tu padre? No lo sabemos. No lo sabemos, solo sé que ella sufrió mucho, porque lo dicen sus hijas después. No le pregunten nada porque ella lo ha pasado muy mal, ella ha sufrido mucho, ella... Y no sé nada porque era todo... no se podía hablar de nada. Entonces no lo sabemos, pero lo único que sé es que sufrió mucho y nada más. Eso es lo único que puedo decir. Entonces como una vida ahí perdida, truncada y con mucho sufrimiento después, ¿no? Para ellos, para mi abuela, para mi padre. Hombre, nosotros el sufrimiento no lo hemos vivido solo en relación a mi padre, ¿no? El saber que él no ha contado con su padre y que, bueno, ha vivido esa historia. Pero hasta ahí. ¿Sabes si tu abuela o también los hermanos, la familia de tu abuelo fue repudiada socialmente? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Señalada, como eso que contabas de los apellidos, de miedo. Claro, que yo sepa, no. Yo sé que ellos cambiaron, bueno, el primer domicilio que te he dicho, luego ellos estuvieron en la calle Ponce, sí. De la calle Ponce pasaron a la calle Bizcochero, que es donde vivieron también. Yo creo que no, porque además él se dedicaba, el padre de mi abuelo, digamos, se dedicaba al campo y que yo sepa, no, pero tampoco tengo datos de eso, no lo sé. Entonces en casa la única persona que hablaba de tu abuelo era tu madre. Sí. ¿Alguien más hablaba o se hablaba fácilmente o recurrentemente de tu abuelo? No, nadie. Mi madre era la que contaba algunas cosas. Mi madre trabajó en la fábrica de cartonaje aquí en Jerez y tenía una compañera que cuando se enteró que mi madre salía con mi padre, le llevó una foto de mi abuelo. Dice, mira, este era el padre de tu padre, de tu marido. Pero claro, mi madre en ese momento no sabía mucho de la historia, entonces solo vio la foto que se parecía a mi padre y poco más. No supo más nada.
Y otra cosa, que una de las hermanas de mi padre, o sea, que ellos reconocían a mi padre como que era descendiente de la familia, porque dice mi madre que cuando yo pequeña ella me regaló unos pendientes. O sea, como que reconocían ese lazo que había, pero siempre desde la distancia. No, nunca tuvieron relación cercana con mi padre ni nada. No. Bueno, Mar, ya me has comentado un poco también el carácter de tu abuelo según tus primas o las primas Sí, de tu padre. sí. ¿Cómo era? Si me puedes decir algo más de cómo era tu abuelo Luis. No sé cómo era él, pero puedo imaginar viendo a mi padre. Bueno, mi padre falleció el año pasado. Y mi padre, pues, ay, ahora me voy a emocionar. Pues eso mismo, ¿no? Mi padre era una persona noble, no se metía en nada, es muy callada, muy introvertida y muy sencillo, ¿no? Una persona que se dedicaba a trabajar, a cuidar la familia y poco más. ¿Tú por qué decides buscar el cuerpo de tu abuelo? ¿Por tu padre? En principio por mi padre, antes de que él falleciera, pero luego por justicia, ¿no? Porque no me parece justo que una persona tan joven, con 25 años, haya tenido que padecer de esa forma, que la familia haya sufrido de esa forma. Y simplemente también por saber dónde está, qué fue de él, qué fue de su historia. Y nada más, no hay nada más. ¿Cuánto tiempo llevas en el proceso de búsqueda? Pues, no sé, quizás 3 años o algo así, puede ser, 3 años. ¿Hablabas con tu padre sobre los descubrimientos que ibas haciendo? Sí, sí. ¿Qué te decía él? Él se callaba, no decía nada y como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo? Un poco sorprendido. Y de hecho, cuando nos pidieron en la asociación tomar la muestra del ADN, yo le dije, papá, ¿por qué no vienes tú, te tomas la muestra de ADN? Y él no quiso. Él no quiso que le tomaran la muestra, entonces di yo la muestra mía, pero él no quiso. Entonces, bueno, es lo que te decía él, un poco como que esa historia estaba ahí truncada y no quería abrir puertas para nada, porque ya eso para él era como agua pasada, ¿no? Ya estaba también en el final de su vida y bueno. Pero yo me gustaría pensar que le sirvió esa idea que yo le di nueva, ¿no? De, bueno, papá, a lo mejor no es que no quisieran saber nada de ti, a lo mejor es que lo hicieron para protegerte, ¿no? Entonces eso también me reconforta a mí en toda esta búsqueda, ¿no? El haberle podido decir esas palabras a él y que a lo mejor eso a él, bueno, le hubiese sanado algo, no lo sé. Vamos cerrando ya, ¿vale? Simplemente, Mar, preguntarte una palabra o las palabras que a ti te permitan resumir todo este proceso de recuperación del cuerpo de tu abuelo. En una palabra es difícil, pero podría ser justicia. Justicia y es como recomponer la historia, ¿no? También. Recomponer una historia que se ha quedado ahí en el olvido, ¿no? ¿Tú tienes hijos? No, ¿Tienes sobrinos? sí. ¿Qué le dirías también a esa generación que quizá no conoce este tipo de historias y que viven ignorantes a lo que ha pasado en la historia tan reciente en España? Viven totalmente ignorantes, totalmente. Uno de mis sobrinos hizo hace poco un trabajo en el instituto
y yo le estaba contando un poco la historia y él como que no entendía mucho, como que le quedaba eso muy lejos, no lo viven como algo real para ellos, ¿no? Sino como una historieta más y ya está, ¿no? Pero bueno, es importante que recuerden lo que pasó, que solo para que no se vuelva a repetir, ¿no? Que hay maneras de solucionar las cosas y la violencia desde luego no es la mejor de ellas.